Gloria a Dios. Bendito sea el Señor y Dios nuestro, que nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por todos los pecadores, para darle salvación a todo aquel que creyese en Él, a todo aquel que reconociera que solo por su sacrificio expiatorio sería salvo, que solo esa sangre derramada podría lavarle de sus pecados y asegurarle vida eterna en el cielo. Y claro, Dios asegura la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo a todo aquel que no solamente creyó y le entregó su vida a su Hijo Jesucristo, sino también persevera hasta el fin, porque esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Eres salvo? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Como le dice el Señor a las 7 iglesias en Apocalipsis. Retén la salvación. Eso es lo que tienes. Reténlo. No hay nada como la salvación que nos ha dado el Señor a los que somos salvos. Y ustedes que no son salvos, mediten en la palabra de Dios. Ustedes que se burlan, que se declaran ateos y son capaces de decir toda clase de groserías en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios. Mediten en que no son más que polvo. Y un día, lo quieran o no, van a estar ante la presencia de Dios y le van a dar cuenta de lo que hablaron y de lo que hicieron. Porque está escrito que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice Mateo 12, 36 y 37. Por tanto, toma en cuenta la palabra de Dios. Y en esta hora me voy a enfocar en un tema que todos los cristianos conocemos. Y todos los cristianos estamos atentos cuando se nos dice algo relacionado con estos capítulos de Apocalipsis 2 y 3. Y que bien haríamos todos en verificar en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si el tiempo está cerca, como decía el apóstol Pedro, ¿cómo no debemos andar en santas conversaciones? En santa manera de vivir, en santidad de vida. La palabra de Dios es para escucharla, meditarla. Es el alimento para nuestra alma. Y que el Espíritu Santo mueve en nuestros corazones para guiarnos por el camino recto que lleva a la vida eterna. Porque aunque somos salvos, no podemos descuidarnos. Tenemos que retener la salvación. Y a ti, inconverso, sea como te quieras llamar, idealista, hinduista, solo Jesús, mormón, testigo de Jehová, que para el caso es lo mismo, son unitarios, todos. Piensa que un día vas a dar cuenta al Dios que juzga y que en ese juicio final va a decidir a dónde vas, si al cielo o al infierno. Antes de ello, los cristianos ya estaremos juzgados. Por eso seremos arrebatados en aquel día en que Jesús venga por su iglesia. Y vamos a Apocalipsis, pues, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso
El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En presente, en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios es real. Está en el cielo. No es el Edén donde estuvo Adán, donde estuvo Eva, de donde salieron los primeros hombres que nacieron en la tierra, una vez que el hombre hubo caído. De ahí salieron los primeros hombres, después de la caída de Adán. Y de allí se marcó que íbamos a esperar un Salvador para redimir al hombre caído. Adán ofreció el primer sacrificio, Génesis 3:21, que recuerda Cristo por medio del apóstol Juan en Apocalipsis 13:8, hablando del final de los tiempos, de aquellos que seguirán al anticristo, cuyo nombre, dice, no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién fue inmolado desde el principio del mundo en figura, en tipo? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel sacrificio de Génesis 3:21, con el que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y que erróneamente muchos dicen, Dios mató animales limpios. No, Dios no pecó para matar a nadie. O mejor dicho, para matar animal alguno. Dios enseñó a Adán cómo cubrir sus pecados. Y ahora a nosotros no se nos cubrió el pecado. Con el sacrificio expiatorio de Jesús, se nos quitaron los pecados, porque nos lavó con su sangre. Aquellos antes de Cristo, justos, santos, que se guardaron para Dios con temor y temblor, como el mismo Adán que se había arrepentido y fue llamado hijo de Dios según la genealogía de Lucas, según la genealogía del Mesías en Lucas. Esos justos, esos santos, no les fueron quitados sus pecados con aquellos sacrificios de animales. Les fueron cubiertos mientras venía aquel que los quitaría, que los borraría con su sangre. Y vino aquel y murió por los pecados de todo el mundo, por los pecados de todo pecador. Y con su sangre derramada, aquellos pecados que solo están cubiertos de los justos, que ya habían, vamos a decir así, humanamente hablando, ganado su lugar en el cielo, aquellos pecados fueron borrados, de estar cubiertos por la sangre de aquellos animales limpios, sacrificados, como sacrificando al Cordero de Dios, fueron borrados. Y cuando fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cumplimiento de aquellos sacrificios, de aquellos tipos y figuras, los pecados de los que recibimos a Cristo de ahí en adelante no fueron cubiertos, fueron borrados, porque el Mesías ya vino, ya cumplió, porque fueron borrados. No peques deliberadamente porque perderías tu salvación. No te entregues deliberadamente a la práctica del pecado
porque perderías la salvación, porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Fue un solo sacrificio, de una vez para siempre. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, pero no lo van a crucificar de vuelta por causa de tu práctica del pecado. Vale más que como humano que eres y no eres perfecto y no somos perfectos, cuando llegamos a pecar, aprovechemos la oportunidad que tenemos de arrepentirnos, porque tenemos abogado en el cielo a Jesucristo para con el Padre, que nos perdonará una vez arrepentidos. Pero si practicas deliberadamente el pecado, ya no hay más sacrificio por el pecado. Te perderás. Y qué bonita esta palabra, el capítulo 2, 1 al 7 de Éfeso. Quise leer sobre la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, capítulos 2 al 3. Quise enfatizar en Éfeso, porque muchos dicen, es que si tienes amor ya lo hiciste. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué le está diciendo Dios a Éfeso? A la iglesia de Éfeso, una de las grandes iglesias en santidad, en celo de Dios. Iglesias fuertes espiritualmente. Cuando inició la obra de Dios a través de los apóstoles y de los evangelistas, predicando el evangelio en todo el mundo conocido. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia celosa. Le estaba hablando Jesús. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense. Y diríamos, caray, ¿cómo que este es un ejemplo de iglesia? Bárbaro. Y haber trabajado arduamente por amor del nombre de Jesús. No, pues ya la hicieron. Sin embargo, enseguida le dice Jesús, pero tengo contra ti. Ya cuando hay un pero. Y peor cuando la completa las siguientes palabras. Qué terrible. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y muchos dicen, dejaron a Jesús. Bueno, estamos viendo que no dejaron a Jesús. Dios se estaba refiriendo al primer amor, el haber recibido a Cristo y el haber luchado arduamente por amor de su nombre. Simplemente no había amor entre los efesios ya, al final del primer siglo. Seguían siendo celosos de Dios, trabajando arduamente por Jesús, por la obra del Evangelio. Pero ya no había amor entre ellos. Y dice la palabra de Dios que si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo amarás a Dios a quien no has visto? Porque los apóstoles vieron a Jesús, los discípulos del tiempo de Jesús vieron a Jesús, pero no vieron al Padre, al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, cuando parece que ya la hizo tal iglesia, es decir, todos los cristianos de Éfeso, resulta que Dios les da a conocer algo que quizá no se daban cuenta. Porque cuando empieza un pecado, al principio sí se da cuenta, pero después si se obstina en ese pecado, se pierde la cordura. Como si ya no se dieran cuenta. Y Dios les hace ver que no hay amor entre ellos. El historiador cristiano Papías, uno de los padres de la iglesia, así se le llama a los cristianos después del primer siglo, segundo y tercer siglo,
decía en su tiempo, por una persecución que se había desatado en su tiempo muy fuerte, dijo que lo merecían. Dijo, ¿por qué? Porque nos odiábamos entre nosotros, discutíamos entre nosotros, no nos amábamos por poco y hubiéramos llegado a los golpes, decía. Por eso vino esta persecución, dijo Papías. Hermano en Cristo, uno de los llamados padres de la iglesia. Y en este final de los tiempos no hay amor entre los cristianos. Podemos estar en una iglesia, que la iglesia de Hermosillo, que la iglesia de Washington, que la iglesia de Argentina. Que qué bárbaro, qué iglesia. Y allá van corriendo un montón de idólatras. Cuando oyen un nombrecito famoso por allá, y que están ocurriendo grandes maravillas, ahí van todos los idólatras, con la Biblia en la mano. Casi regresan sin Biblia, con unas nuevas doctrinas. Y no hay amor. Muchos aprenden allá cómo explotar a las ovejas aquí. Y ahí traen las nuevas estrategias, cómo explotar más a las ovejas. ¿Cuál amor? Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Para qué quieres tesoros en la tierra? Haz tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede entrar a robar, ni el hollín corrompe. Tampoco ese tesoro. Y así va el Señor Jesús hablándole a cada iglesia. Elogia a Esmirna. ¿Por qué? Porque era fiel. Esmirna sí era fiel. Sí se amaban entre ellos. Aparte de hacer lo que hacía Éfeso, de luchar arduamente por amor al nombre de Dios y probar a los que se decían ser apóstoles si no lo eran. Esmirna estaba por padecer por su fidelidad. ¿Y qué le dice el Señor? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchos interpretan esta palabra como las 10 persecuciones más feroces que hubo a partir del primer siglo. Y luego dice el Señor cuando está amonestando a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que toca nuestro corazón para que entendamos y sintamos feo cuando estamos pecando y nos arrepintamos y enderecemos el rumbo pidiendo perdón a Dios en el nombre de Jesús. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si pierde la salvación, esa es la segunda muerte. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento, ya no te arrepientes. Cosas peores haces. Tremendo. Elogia a iglesias, pero también las reprende a esas mismas. Pero a Esmirna no la reprendió, ni a Filadelfia. Tampoco. A Filadelfia le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque la tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A Filadelfia. Probaba a los que se decían ser judíos y no lo eran, como Éfeso probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Estamos en el final de los tiempos y viviendo lo mismo que estaban viviendo estas iglesias de Asia. Los mismos pecados. Pero también había iglesias fieles que estaban en la santidad que Dios demandaba. 5 de ellas tomadas como ejemplo de cómo estaban tan mal las demás, y 2 de ellas tomadas como ejemplo de que se podía permanecer fiel a Dios. Y la Odisea, yo conozco que tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío y caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es el cristianismo de hoy y no lo quieren entender.
Les hablas de la apostasía que está reinando entre ellos. No te pelan, te ignoran, son indiferentes. Pero pones un tips dominguero, te llueven likes. Y yo no busco likes, nunca. Pero he notado cuando llueven los likes y cuando brillan por su ausencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Así es. Estamos en el final de los tiempos y estamos viviendo y experimentando y provocando como se provocó y se hizo en el primer siglo. Y nos creemos mejores que las iglesias del primer siglo. Hay apostasía en las iglesias. Ya he dicho muchas veces lo que han hecho los pastores de mi ciudad. Una bola de apóstatas, cómplices unos de otros, profetizando y trayendo falsos profetas a profetizar públicamente y en eventos masivos. Y no saben que son unos pobres, cuitados, ciegos, desnudos. Y el que se ha mantenido bien, no se preocupe, que no estoy hablando de él. Estoy señalando el pecado de aquellos que sí deberían de preocuparse. El mensaje a las 7 iglesias es una advertencia para nosotros, los de los tiempos finales, los de los días finales, los de los últimos días. Y todos estamos concordando en que está muy cerca la venida de Jesús por su iglesia. ¿Qué esperamos entonces para lanzarnos a las calles? Para pararnos a las puertas de los templos y decirles: el Señor está afuera, tocando. ¿Quién sale a Él? Porque si te quedas aquí adentro, escuchando lo que estás escuchando, que no te edifica, que solo alegra tu ego, te perderás. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis está hoy más vivo que nunca, amándonos, llamándonos, quiero decir, amonestándonos, advirtiéndonos, y con la promesa de que el que venciere estará ya con el Señor. Se le dará un nombre nuevo en una piedrita blanca, un nombre el cual ninguno conoce sino quien lo recibe. Atentos. Dios les bendiga.